escriban aquí en el chat, me avisan cualquier problema que se tenga. ¿Sí? Bien. Entonces, iniciamos de una vez con 14 participantes. ¿Sí? Ahí van ingresando. Los que quieran ingresar. Y los que no, pues no, ¿verdad? Así sí, así dice. Bien, vamos a ver. Andrea Bocanegra, por favor, me dices en qué nos quedamos la sesión anterior. Manda Sí, nada una más deme foto. un momento. Sí. Manda una foto, ¿no? Por favor. Y y creo que a cada quien le hizo un problema, ¿no? Bueno, intentó hacer un problema, ¿no? Al menos con los datos que les comenté, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir terminando todo eso y después ustedes van a terminar su problema de acuerdo a los datos que ustedes dieron, ¿sí? Y y después ya damos una interpretación más general de del problema en general, digamos, ¿sí? Y y también quiero que vean la nota que puse ahí en Teams, un documento que se llama Trans 1 y se refiere precisamente a transformación de conjuntos, creo. Y ahí abordo precisamente el problema principal. Bueno, primero, el problema de la transformación lineal, ¿no? ¿Sí? Y como se había comentado anteriormente, únicamente vamos a tocar dos transformaciones, ¿sí? La transformación lineal y la transformación racional, ¿no? ¿Sí? Profesor, Anteriormente, ¿por dónde le mando la foto? envíamelo a mi número. ¿Al ¿Sí lo privado tiene? de usted? Sí. Ah, ok, ahorita se lo mando. Ok. Sí, entonces, realmente, por la importancia de esta transformación racional, este, casi cuando daba el curso de presencial, pues, antes, en aquellos tiempos, ok, entonces, ajá. Esa fue la última, Andrea. Esa fue de ayer, profe. Ok, ok, gracias, Andrea. Sí, entonces apenas, según la última foto que me manda Andrea, estábamos viendo de el cambio, transformación de números en números, ¿verdad? Y por ahí puse una nota. Dice, por lo tanto, es necesario determinar las componentes U
y V algebraicamente cuando las componentes XY conocidas son afectados por alguna operación o transformación, ¿sí? Ese sería lo más relevante, ¿no? El seguimiento que tenemos que hacer, ¿sí? Porque recuerden que ahora lo que tenemos, los datos que tenemos son las componentes X y Y. Conocemos la transformación. Recuerden que la transformación es lo que le vas a aplicar a tu variable independiente, o sea, a tu variable Z, y vas a obtener ciertos resultados. Pero esos resultados ya se van a traducir en encontrar las componentes del nuevo plano complejo. Porque recuerden que estamos trabajando dos planos complejos, ¿no? Entonces, así se van a trabajar ya las transformaciones, ¿sí? En algún momento, bueno, ya a partir de que veamos transformaciones, mapeos, funciones, siempre va a ser necesario trabajar en los dos planos complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que vimos que una transformación es un mapeo entre dos planos complejos, ¿no? Así como viste tu función real, dices una función es una relación entre dos conjuntos, ¿no? Así te lo mencionaron en aquellos tiempos de tus cursos de cálculo diferencial, ¿no? ¿Sí? Así te indicaron lo que era una función, te la definieron así. Una función es una relación entre dos conjuntos. Y se acabó. ¿Sí? ¿Dónde están esos conjuntos? ¿Cómo son esos conjuntos? Nunca te dijeron. ¿Y qué es una función? Dice, pues es una función. Dice, bueno, te la explico mejor. Una función es una regla de correspondencia. Pero quedó igual, ¿no? ¿Qué es una regla de correspondencia? ¿Sí? Y te dijeron, bueno, tú así apréndetela. ¿Sí? Y la vas a aplicar así, 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 y ya. Vas a tener resultados. Y te diste cuenta de que pues nunca funcionó eso. ¿Por qué? Porque no se sabía ni siquiera la definición de una función. ¿Sí? Y muchas veces así en tus libros que sigues, tu libro de consulta, digamos, así está plasmado. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Y si van un poquito más allá, dicen, esos conjuntos pueden ser todos los reales. Y si vas un poquito más allá, dice, es una función definida en un dominio. Ese dominio es un conjunto contenido en los reales y tiene como imagen otro conjunto o elementos de otro conjunto. Pero ese otro conjunto también es un subconjunto de los reales. ¿Sí? Entonces, si das cuenta, pues está bien esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque esquemáticamente te la está indicando. Pero lo fundamental no. Y lo fundamental es precisamente la función. ¿Sí? Y siempre quedó con esa idea, es una regla de correspondencia, es una relación. ¿Sí? Y ya hasta después, ya más o menos pasaron los tiempos, ¿verdad? Y ubicaste ya lo que es una función, ¿verdad? ¿Sí? Y supiste bien cuál es esa regla de correspondencia. Y esa regla de correspondencia no son más que operaciones algebraicas, trigonométricas, ¿verdad? Y operaciones, ¿no? Más que nada básicas o elementales, que son la suma, resta, multiplicación, ¿verdad? Cocientes, raíces, potencias, y todo ese conjunto que ya habías
visto anteriormente y que corresponde a las relaciones algebraicas y aritméticas, son las reglas, son los elementos que te van a formar la regla de correspondencia. ¿Sí? Y es cuando ya defines bien lo que es una función. ¿Sí? El concepto de función pues ha ido manejándose mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Y por ahí se tienen registros de que ese concepto de función, la primera versión que se dio por allá, más o menos formal, ¿sí? Fue precisamente cuando en 1730, 40 más o menos, que estaban estudiando lo que es la ecuación de onda, ¿verdad? Para movimientos vibratorios, ¿sí? Y el grupo que estudió, o sea, más bien los que estudiaron toda esa formulación, digamos, fueron Bernoulli, de Allenberg, ¿sí? Y después ya Euler, ¿sí? Que empezaron a ver la formulación de lo que era una función, ¿sí? Leibniz, yo digo Euler, Fourier también, ¿sí? Pero estoy hablando ya de que 1730, 40 más o menos empezó esa idea. Pero antes ya se tenía una idea de una relación entre variables, ¿sí? En la última versión que hubo, este, para fundamentar bien el concepto de idea de función, es precisamente, está en un artículo que creo que fue de 1990 y tantos, 94, 95, creo que sí, por ahí, ¿sí? Y fue precisamente de un matemático ruso, y se llama Luzin, Luzin, Luzin. Y él definió lo que es la función como una cociente, cociente de operadores, más o menos va con esa idea, pero ya una idea muy abstracta, ¿no? Completamente. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque precisamente se daba esa relación, ¿sí? Lo que es una función, así se definía, ¿no? Una función es una regla de correspondencia, ¿sí? Y si le preguntas a cualquier profesor, ¿sí? Te va a decir, le preguntas, oiga, profesor, ¿qué es una función? ¿Sí? Y te va a decir, mira, una función es una relación entre dos conjuntos. Y te dejó igual, ¿sí? O simplemente te va a decir, es una regla de correspondencia. Y a lo mejor te va a dibujar esa famosa maquinita, ¿no? Que aparecía en tus años de bachillerato. Dice, es una maquinita, imagínate una maquinita, donde por arriba entra la variable x, aquí no sabe qué hay, y sale un resultado que le llama y. Y por lo tanto, y es igual a f de x. Y te dice, esa es la función. Y tú te quedaste con igual. Dice, ¿cuál es la función? Pues esa maquinita. Entonces esa maquinita es una función, ¿verdad? Sí, y así pasaron muchas cosas, ¿sí? Y entonces después ya más o menos ya tienes una idea de lo que es una función, ¿sí? Tienes tus dos variables, tu variable a la cual le vas a aplicar, ¿sí? Ciertas operaciones, ¿sí? Esas operaciones tú ya las conoces, ¿sí? Y al aplicarle esas operaciones a tu variable, te vas a obtener otro resultado, o otra variable, o otro número, ¿sí? Entonces, la variable a cual le vas a aplicar esas operaciones es tu
se le llama variable independiente. Y el resultado que vas a tener es otra variable, y esa variable le vas a llamar variable dependiente. Es el resultado de aplicar operaciones a tu variable para obtener otra variable. Entonces, ese conjunto de operaciones, ¿sí?, algebraicas y aritméticas y trigonométricas, ¿sí?, ese conjunto de operaciones, eso es lo que le llaman, o es lo que yo le llamo la regla de correspondencia. Y la función es todo ese conjuntito que tienes. Y por eso esa función le llaman f. Se le asigna así, f igual, y igual a f de, ¿sí? Pero tu función no es f, la letra f. La letra f es únicamente un conjunto de operaciones que le vas a aplicar a x, ¿sí? Entonces, esa idea de función es muy general y la puedes aplicar, ¿sí?, al menos matemáticamente, en diferentes tipos de conjuntos o diferentes tipos de espacios, ¿sí? Y por eso tienes tu definición de los reales a los reales, tu definición vectorial, tu definición de dominio a dominio, de regiones a regiones, y también tenemos entonces nuestra definición de función de los complejos a los complejos, ¿sí? Entonces, como puedes ver, esa idea general que ya tienes, la puedes aplicar en cualquier tipo de espacio, ¿no? ¿Sí? Y te das cuenta también que esa función te está transformando. Y por algún, en principio se toma la idea de una transformación para que el alumno entienda bien lo que es la parte central, los efectos que tiene una función, como un cambio, como una transformación, ¿sí? Que genéricamente se llamó la función, ¿sí? Pero son, digamos, los elementos básicos, así, para que puedas entender, ¿sí? Los efectos de, se le llama precisamente un cambio, una transformación, y por último queda la idea ya de una función, así de simple, ¿sí? Entonces, la idea de función ya en variable compleja la voy a ver un poquito después y hasta que tenga dominada la parte de la transformación, ¿sí? Pero con la idea que quede clara claro en ustedes, la idea clara es que una transformación es un cambio de espacio a espacio, o de conjuntos a conjuntos, o de regiones a regiones, ¿sí? Y esos cambios, obviamente, pues tú los percibes en su naturaleza algebraica, en su naturaleza geométrica, principalmente, ¿verdad? O en su naturaleza de conjuntos, pues, ¿sí? Para que tengas siempre esa idea. No únicamente escribir por escribir, ¿sí? Sino saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Bien. Entonces, de acuerdo a la última foto que me envía esta Andrea, ¿verdad? Siempre recuerden que vamos a estar manejando nuestros dos planos complejos. Ustedes ya con sus equipos de trabajo, ¿sí? Y para que sea más activo todo esto, ya pueden siempre tener
esta representación, ¿sí? Porque siempre vamos a estar trabajando de esta forma, ¿sí? Voy a remarcar bien algunos porque así que este marcador ya está en las últimas, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos el z plano complejo, donde tengo una variable z, ¿sí? Y en el omega plano complejo, ¿verdad? Ya habíamos comentado eso, donde tengo la variable omega, o w, siempre, ¿sí? Y tengo una transformación, y esa transformación la indico así, y es una operaciones que le voy a aplicar como mis funciones, ¿sí? Entonces defines esa transformación, así. Ya dije lo que era, ¿verdad? Una cajita, por ejemplo, en la cual vas a meter todas tus operaciones, ¿sí? Y si estas operaciones, las que quieras, ¿verdad? Se las vas a aplicar a Z, y como resultado vas a tener W, por eso se escribe así, W se obtiene cuando la transformación se la aplicas a Z, entendiendo que la transformación es operaciones que le aplicas a tu variable independiente para obtener tu variable dependiente, ¿sí? Y el primero, transformación que habíamos comentado, la transformación lineal, ¿sí? La transformación lineal es aquella relación en la cual no aparecen potencias, no aparecen raíces, no aparecen relaciones trigonométricas. Y es equivalente a la ecuación de la recta. Acuérdense, ¿sí? La ecuación de la recta de punto y pendiente es de la forma y igual a mx más b, ¿verdad? Sí. Entonces, y igual a mx más b. B chica, así. Esta es la ecuación de la recta, que le llamaste ecuación de la recta, ¿qué? La ecuación de ordenada al origen, creo, ¿sí? M la pendiente y B la ordenada al origen, ¿sí? Si esta que está aquí es F, que queda F igual aquí a M de X más B. Únicamente estoy cambiando Y por F. F, ¿quién es? Ah, pues F de X. Bien. No cambió nada. La expresión de la parte derecha no cambió nada, únicamente la de la izquierda. Pero estas son formas representativas. Y te está diciendo que F se lo estás aplicando a X y obtienes todo esto. Pero ¿quién es F? Ya te dije, F es tu función, tu conjunto de operaciones que te estás aplicando. Y como esto es una expresión de la recta lineal, por eso se le llama expresión lineal, ¿sí? A diferencia de que si tú tienes esta relación x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Ya no es lineal. ¿Por qué? Porque ya tienen potencias. Esta relación tampoco es lineal porque tiene raíces. Para que te quede claro. ¿Sí? Bien. Pero, fíjate bien. Ahora, M le llamo B grande. X le llamo Z.
y, perdón, M le llamo, le voy a poner así para no confundir con esto. A grande y B le llamo B grande, así. Y Z, obviamente, es mi número complejo, ¿sí? Entonces, esa F va a ser mi transformación y se lo aplico aquí a Z. ¿Qué va a ser esta forma? Y como resultado voy a tener W. No cambió para nada, si te das cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son vías generales. ¿Sí? Entonces tengo lo mismo, igualito. Y lo puse desde aquí esta relación, porque tú ya sabes qué forma tiene, qué naturaleza tiene las rectas, naturaleza, su naturaleza algebraica. ¿Sí? Entonces, esa transformación lineal, dices, la transformación lineal es, esto es únicamente por expresión, igual aquí, pues esta, ¿no? A, Z más B, ¿de acuerdo? Donde, y aquí le pones donde, A y B son números complejos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y obviamente Z pues, es variable compleja. A y B son números complejos que son datos conocidos. Aquí le pongo para que no te pierdas, ¿sí? ¿Sí? Y le pones datos conocidos. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de una transformación lineal? ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Como te dije anteriormente, no es hacer operaciones porque sí, sino simplemente saber por qué se van a hacer esas operaciones. ¿Sí? Te había comentado anteriormente, ¿verdad? De que Z tiene variables que tú conoces, ¿verdad? Que son precisamente tu variable X real. ¿Sí? Puede ser números, no hay problema todavía, que puedas considerarlo así. Y parte imaginaria, ¿sí? Y por eso escribiste Z igual a X más Y, ¿sí? Y por lo tanto, cuando aplicas esta transformación de Z plano complejo a omega plano complejo, como habíamos visto anteriormente, números que cambian números, ¿verdad? Y esos números obviamente son en diferente espacio, ¿sí? Y por eso dices, este es el resultado de aplicar esta transformación a Z y tiene componentes U, parte real, y V, parte imaginaria. Es por esa razón que W está aquí, U omega, ¿verdad? Dices, por lo tanto, dices omega es U, escribimos U más IV, la voy a obtener cuando esta transformación se la aplica a Z, que en sí es AZ más B. Dices A, Z, que sería X más Y más B, donde A y B son complejos. Entonces, y aquí le pones como una nota, es necesario determinar, ¿sí?, la forma o las formas
de las variables U y V a través de, ¿sí?, la aplicación de la transformación ¿sí?, a las variables X, Y. Simplemente. ¿Cómo vas a determinarlas? Pues haciendo las operaciones y despejando. Así de simple. ¿De acuerdo? Sí, bien. Te lo estoy haciendo muy sencillo para que no tengan problemas ustedes, porque vamos a ver. Les mando esta primera foto, ¿no? Sí. Bien. Y antes de continuar con la parte teórica, mm, déjenme enviar la foto primero. Mira. Liliana. Le envío a Liliana. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien. Continuamos entonces. Sí, fíjate. Entonces, todo esto por aquí y aquí. Y ahora aquí. Esta parte. Miren, dejé que pasara y expliqué todo esto y ya se los había explicado. ¿Sí? Ya se lo había explicado ayer, pero dejé, porque a lo mejor algunos no estaban allí en la sesión. Y eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? ¿Sí? A lo mejor a ustedes no les preocupa tanto. ¿Sí? Han de decir, pues no estoy allá, ¿no? Tengo otras cosas que hacer. Pues sí, está bien lo que ustedes opinen y hagan sus cosas que ustedes quieran. ¿Sí? Pero mi clase es mi clase, mi hora es mi tiempo. Y ese tiempo lo dedico al grupo 13M3. ¿Sí? Entonces, y si ese grupo sale mal, ya no es por mí. ¿Sí? Es por ustedes. Porque yo sé que algunos no están y me engañan en que están en la escuela, que están en el laboratorio y pues simplemente no están y ya. Porque todo esto ya lo habíamos visto. Y me mandaron una foto de, no la última, sino anterior. Y entonces tuve que explicar otra vez todo esto. ¿Sí? Bien. Voy a tomar los datos que me mandó Liliana sobre su transformación. Y recuerdo, nada más que los dejé que ustedes iban a hacer un problema y nadie lo hizo. ¿Sí? Bien. El problema de Liliana fue el siguiente. Dices, omega es igual a 3z, creo que era 3z más i. ¿Sí? 3z más i.
Y entonces, ella había considerado este punto, otro punto aquí, creo que sí. Y aquí este punto tiene coordenadas menos 4,2 y este punto tiene coordenadas 0,4. ¿Sí? 0,4. Y aplica esta transformación a este punto y a este punto. Este le llama A, este le llama B y este le llama C. ¿Estás de acuerdo? Entonces, dice, ella dice, voy a ver en qué se me transforman esos puntos. ¿Sí? Cuando aplico esta transformación. ¿De acuerdo? Pero entonces, como dije, el resultado está aquí y va a ser de la forma U más IV es igual a 3 que aplica la Z. Pero Z, ¿quién es? Ah, pues X más Y más Y. Entonces hago las operaciones y lo voy a hacer desde acá. Que U más IV es igual a 3X más Y 3Y más Y. ¿De acuerdo? En la parte derecha ya las sé hacer porque únicamente es ya nos vamos a desconectar. Las componentes U y V. ¿Y cómo las vas a obtener? Pues a través de la relación de tu transformación. Vas a hacer las operaciones y como vas a tener del lado derecho componentes reales y componentes imaginarias, y del lado izquierdo tienes una expresión que tiene parte real y parte imaginaria, y pues entonces de esa forma, igualando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ya tienes las componentes de U y V, ¿verdad? A través de las componentes X y tu transformación que estás aplicando. ¿De acuerdo? Esto es nada más. Y no es de otro mundo, es de aquí, de este mundo. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces tiene lo siguiente. Dices U más IV es igual a 3X, hace las operaciones, 3X más 3 Y más Y, ¿verdad? Entonces, agrupas del lado derecho parte real y parte imaginaria, 3Y más 1, ¿verdad? Y en la parte izquierda te queda U más IV. Eso no mueves para nada, únicamente la parte derecha. Y a partir de eso último que ya tienes, separada parte real y parte imaginaria, que es 3Y más 1. Entonces, igualas y dices, esto implica que U es igual a 3X, ¿verdad? Y V es igual a 3Y más 1. Observa.
Entonces, U depende de los valores de X y B también depende de los valores de Y, o muchas veces combinados. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que está aquí, fíjate bien, se le llama ecuaciones de transformación. ¿Sí? Ya cuando despegas U y V, entonces se le conocen como las ecuaciones de transformación. Y esas se las vas a aplicar a cada punto. Tú estás haciendo tu problema particular. ¿Sí? Por eso les dije ayer, ¿sí? Que hicieran un problema que más les gustara. ¿Sí? Yo escogí tal problema, este problema, aquí no tengo la foto, la última, ¿verdad? Este problema es el que me envió Viviana. Y es el único que tengo. ¿Sí? Bien. Entonces, dices aquí, vas a aplicarlo a cada punto. ¿Sí? Entonces ya voy a quitar esta parte, y esto que está aquí, ¿sí? Y esto que está aquí. Se lo voy a aplicar al punto A de coordenadas 0,0. ¿Sí? Dices, el punto A de coordenadas 0,0 me lo llevó aquí, al punto A', sería aquí. Recuerda que A tiene coordenadas X0, Y0, el punto A' va a tener coordenadas U, V. ¿Sí? Bien. Entonces, para U, X vale 0, me queda entonces 0. Para B, Y vale 0, entonces me queda B igual a 1. ¿Estás de acuerdo? Y me dio el punto 0,1. Entonces ya quito esta parte. Y 0. Vamos a pensar aquí. Por la escala más que nada, ¿no? Aquí. Es el punto A'. 0. ¿Sí? Después, el punto B, que tiene coordenadas 0,4, me lo mandó a otro punto que le llamo B', donde U vale 3X, pero X vale 0, entonces me queda 0. ¿Sí? Y la componente V es 3Y más 1, donde Y es 4, y me queda 4 por 3, 12, y me queda más 1, 13. Entonces me quedó 0,13, hasta por acá, ¿no? Me quedo aquí B', o 0. ¿Sí? Y después, el punto C, que tiene componentes menos 4, 2, menos 4,2, ¿a dónde me lo lleva? A un punto C' de componentes que, pues, U va a ser 3X, donde X vale menos 4, entonces sería menos 12, ¿sí? Coma B, pero B va a ser 3Y más 1, donde Y va a ser 2, entonces sería 6, 7, o 0, ¿sí? Entonces, ya me quedó menos 12,7, menos 12, 7 por aquí, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ustedes ahí en su cuadernito de cuadrícula, a ver, ¿qué dije aquí? Menos 12,7. ¿Sí? Entonces ahí con su cuadernito, a una escala adecuada, ¿verdad? Es el punto C', por ejemplo, A', pero lo otro, ¿no? Dice
Voy a unir estos puntos A con B. ¿Verdad? Con este segmento, ¿verdad? El punto B con C, más o menos así, y el punto C con A. ¿Sí? Y tengo este triángulo. Y ese triángulo, ¿verdad? Tomé únicamente los vértices, se me transformó en otro, ¿verdad? Es precisamente este triángulo. B' con C y C' con A'. ¿Sí? Y A' con B'. ¿Sí? Se me transformó en este triángulo. ¿Qué características tiene el triángulo? Llámale el triángulo A1, A1, por ejemplo. ¿Y qué características tiene el triángulo A asterisco? ¿Verdad? Donde A asterisco es igual a la transformación que le aplicas a el triángulo A1. ¿Verdad? Entonces, estás viendo que regiones me lo manda regiones, o conjuntos en conjuntos. Por eso se llama transformación de conjuntos. ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que qué es lo que pasó? ¿Verdad? Dices, en principio, el punto A que estaba en el origen, 0,0, ahora me llevo al punto A' de coordenadas 0,1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo la transformación a este punto? Pues únicamente lo subió. Y te das cuenta entonces que hay una traslación. ¿Sí? También te das cuenta de que, por ejemplo, la magnitud de A a B es 4 unidades. Y la magnitud de A' a B', ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la magnitud de A' a B'? ¿Cuánto es? A ver, ¿sí me están escuchando? 13, ¿no? De 12, profe. 12. A ver, ¿todos están ahí? ¿O únicamente los dos que me contestaron? En caso de que no están todos los Estamos que aquí. están según ahí, me dicen y puedo hacer clases particulares. ¿Sí? Y entonces me mandan a mi número, ¿verdad? Me puedes decir, yo estoy en clase y quiero la clase. Si es que no te conviene este horario, y estamos perdiendo el tiempo aquí, yo quiero la clase entonces a tal hora, yo me ajusto. ¿Sí? Porque creo que no están ahí los 30 y tantos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, te das cuenta de que con esta dato que tengo aquí de la distancia de A' a B', ¿verdad? Que aquí está indicado, ¿verdad? Te das cuenta que la imagen, porque esta es la imagen, creció en cierta proporción, ¿verdad? Aquí es de 4 y aquí es de 12, pues entonces te das cuenta que hay una proporción de 3. Por eso te dio esto. ¿Y dónde está esa proporción de 3?
pues esta es la transformación. Esta que está aquí, el 0. ¿Sí? Ahora, si tú, por ejemplo, bueno, se puede calcular, ¿no? La distancia de B así, o sacando la función, ¿no? Marcando una recta de punto C aquí a la, que sea la altura, ¿verdad? Perpendicular. Entonces puedes encontrar que lo transformas en un triángulo rectángulo y puedes encontrar esta distancia de B así. Y te vas a dar cuenta que hay cierta proporción con la distancia de C' a B'. También puedes calcular el área. Y te vas a dar cuenta de que también hay cierta proporción con el área de aquí. Y esa proporción es este 3. ¿Sí? Este que está aquí, que estoy ya señalando aquí. Y entonces, este que está aquí, ¿verdad? El I, te está indicando que hay una traslación. Porque el origen 0,0 te lo lleva a dónde? A 0,1. Entonces, esa traslación está sobre el eje imaginario. Entonces, te das cuenta de que esa transformación tiene ciertos elementos importantes. No es únicamente la parte operativa que tengo aquí, sino desde antes ya tienes ciertas relaciones. Y te lo voy a poner en forma general. ¿Sí? Pero antes de ir a esa forma general, vamos a hacer otro problema. ¿Sí? El problema que me mande uno de ustedes, sus datos que dieron, su figura que tienen. Por eso yo les dije, miren, yo puedo escoger un triángulo. Este lo escogió esta Liliana. Pueden escoger otro, figura geométrica sencilla, por así decir. ¿Sí? Porque son cuestiones lineales. ¿Sí? No cuadráticas. ¿Sí? Entonces, los desarrollos, más bien los elementos que giran en torno a esas figuras sencillas, ¿sí? Son segmentos de recta, date cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a tomar foto. Se las envío. ¿Ah? Y continuamos. ¿Vale? No sé si ustedes ya han contemplado esta situación, pero aquí se requiere de trabajo, ¿eh? De trabajo de ustedes. ¿Sí? Te lo mando. Yo lo envié. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿cómo podríamos hacerle en nuestro desarrollo? Si únicamente tenemos este espacio de hora y media. Pues en este espacio de hora y media que tenemos clase aquí, pues hay que estar en clase aquí. ¿Sí? No hay otra, no hay otra. No es como allá en la escuela, en las horas presenciales, ¿no? Y dices, es que no pude entrar a clase porque, ahí no puedes decir porque estaba en el laboratorio, ¿no? Porque
pues sus clases de laboratorio están a otra hora. ¿Sí? Y puede decir, es que pues había cerraron una calle tal, el metro se descompuso, mucho tráfico en la carretera, etcétera, etcétera. Son los únicos situaciones que se dan. ¿Sí? Y dices, pues yo me pongo al corriente con mis notas. Y en caso de que no entiendas una cosa, por eso están las asesorías en nuestras oficinas. ¿Sí? Ahorita no tenemos nada de eso, y lo único que tenemos es esto que estamos aquí, esta hora y media. Y si ustedes no toman en cuenta eso, pues entonces no sé qué va a pasar. Simplemente. No hay otra. ¿Sí? No hay otra alternativa. Por eso, en mi caso, no sé los demás, pero yo estoy dando mucho material de apoyo. ¿Sí? Bien. Ya mandé la foto. ¿Sí? Profe, ¿se ve bien? ¿Sí se ve bien? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a tomar otro. ¿Sí? Le voy a cambiar un poquito. Ustedes van a hacer uno que quieran. ¿Sí? No se vayan a poner sus problemas muy difíciles. ¿Sí? Yo voy a hacer el siguiente. Miren, a ver, para que vean, ¿no? Y ahorita estamos haciendo las relaciones de punto a punto, con puntos significativos. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Agregar los vértices y se hizo esto. ¿Sí? Si ustedes van a mandar tareas o su problema que hicieron, deben de hacerlo bien, bien para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Y al menos deben tener ese cuidado de hacer bien las cosas. ¿Sí? De cuidar la calidad de presentación. ¿Sí? Bien. Ahora imagínense vamos a hacer lo siguiente. Un problema también sencillo. Bien. ¿Sí? Pero aquí voy a elegir estos puntos simétricos. ¿Sí? Por ejemplo, si quieres aquí le pones punto A de coordenadas 2,0. Aquí el punto B de coordenadas 0,2. ¿Sí? Para que exista cierta ¿cómo se llama? Simetría, ¿no? El punto C de coordenadas menos 2,0 y el punto D de coordenadas 0, menos 2. ¿Sí? Tengo esos puntos. ¿Sí? Fíjense, esos puntos los puedo unir. El punto A con el punto B los puedo unir mediante muchas formas. Cualquiera que sea. ¿Sí? Si conoces la carretera que va de la Ciudad de México a otro estado, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que es una carretera así. ¿Verdad? Puedo elegir esa forma que llevo. Puedo elegir un arco que llevo. ¿Sí? Pero también puedo elegir lo más sencillo, ¿verdad? Y lo más sencillo es una recta. ¿Sí?
Yo pregunto, ¿conoce la ecuación del arco de circunferencia, de ese cuarto de arco, o de ese cuarto de circunferencia? Y dice, pues sí se puede conocer, ¿sí? Porque es la ecuación de la circunferencia y únicamente tomo esta parte, pero ya no es cuadrático. ¿Puedo conocer la ecuación de esta curva media rara? Sí se puede, usando coordenadas paramétricas, pero se puede. Pero lo más sencillo para mí y para lo que estamos viendo es esta recta. Ya la conozco. Conozco otra ecuación, ¿verdad? Y estoy seguro que los que están ahí, todos me pueden decir cuál es la ecuación de esta recta o de ese segmento. ¿Sí? Y también uno, este punto con este punto. ¿Sí? Y este con este. ¿Sí? Y este con este, ¿no? Y tengo esa figura. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Tu figura plana. Es tu geometría plana. ¿Sí? Y voy a dar una transformación. Dice, y la transformación que le voy a aplicar a a la variable z, va a ser de la forma que dije que es de la forma a, z más b, donde a y b son constantes, digo, números complejos, ¿verdad? Imagínate que a, dice, si a es igual a 1 más i, por ejemplo, y b también los cojo como 1 más i. Son números complejos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué harán esos números a y b? Cuando aplico esa transformación. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces me quedaría que la transformación sería 1 más i z, ¿verdad? Así, más b que va a ser 1 más i. ¿Estás de acuerdo? Y lo primero que tengo que hacer es encontrar las ecuaciones de transformación. ¿Por qué? Porque sé que esa transformación, ¿verdad? Parece que me va a transformar una región en el z plano complejo a otra región, ¿verdad? En el omega plano complejo. ¿Sí? Así. ¿Sí? Y lo que vas a encontrar es aquí, en el omega plano complejo. Pero el omega plano complejo tiene la característica que los puntos aquí, le vais a llamar omega, como en este caso z, de la forma x y en particular estos, no hay problema. Ahora le vas a llamar omega. Pero omega o w tiene la característica de que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, u y v, parte real y parte imaginaria, son los que vas a encontrar. ¿Sí? Ya son como 4 veces que repito eso. ¿Sí? Bien, creo que te lo estás grabando bien. Si es que estás ahí en estas reuniones. En caso de que no estén ahí en estas reuniones, pues obviamente pides notas y te pasan la foto y es normal. Es que no estoy en clase. Dicen que está en laboratorio. Pásenme la foto y se las pasan.
Pues sí, pero en la foto no me ha explicado lo que estoy haciendo. Únicamente la foto de pizarrón. ¿Sí? Pero todo lo esencial es lo que estoy explicando. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vas a encontrar es precisamente las formas de U y V. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a encontrar? Cuando hago estas relaciones. Porque T de Z, la transformación aplicada a Z, me da W, y por lo tanto, escriben así. W es igual a T de Z de la transformación lineal. Es igual a 1 más I. Pero ¿quién es Z? Z está aquí. Entonces tiene la forma de X más Y más 1 más I. Observa. Pero ¿quién es W? Ah, pues W es lo que tú vas a encontrar. Pues aquí. Y tiene una parte real U y una parte imaginaria. Esto que está aquí es una simplemente notación. Lo que está aquí es lo que está actuando. Y vas a trabajar con lo que está actuando. Es claro, ¿no? Es por eso, ¿verdad? Que dices U más I, V es igual a cuánto. Ah, pues me olvido de esta notación porque es una simple notación y empiezo a trabajar con eso. Y hago la multiplicación que ustedes saben. Y me queda 1 por todo esto y me queda X más Y. X más Y. Después me queda IX más IX. Y cuadrada. Me queda menos Y. Después más 1 más Y. ¿Verdad? Las operaciones básicas. ¿Sí? Me queda X más Y. Y X menos Y más 1 más Y. Y separas o agrupas primero. ¿Por qué debes de agrupar? Porque tienes que encontrar la parte U, la componente V, pero U y V está indicando que una es la parte real y la otra parte imaginaria. Entonces aquí debes de agrupar reales con reales, imaginarios con imaginarios. ¿Sí? Y por eso, ¿verdad? Dices U más IV es igual a qué. Vamos a los paréntesis para que tengan toda claridad. Y me queda X, la parte real, menos Y, la parte imaginaria, más 1. Digo, la parte real también, más 1. Más que, más I, que me queda este, Y, X también, lo escribo así, X más y más 1. ¿Está de acuerdo? Ya separé parte real y partes imaginarias. Y como tengo una igualdad, y empiezo buscando U y V, ¿verdad? Entonces dices, de esto se sigue que la componente U es X menos Y más 1, y la componente imaginaria V es X más Y más 1. Y llegaste a tus ecuaciones de transformación, y es lo que andábamos buscando. ¿Sí? Ya que tienes las ecuaciones de transformación, ¿sí? De estas últimas. Y te lo escribo aquí, por si no alcanzaste a escuchar, cuando veas la foto y digas, ah, sí, sí, estas son las ecuaciones de transformación. ¿Sí? Ecuaciones de transformación. ¿Sí? ¿Sí?
Escribo todo porque a veces su micrófono de ustedes está fallando, o a veces el mío también. No hay calidad en el audio, video, etcétera. Y por eso estoy repitiendo muchas veces y por eso estoy mandando foto como soporte. Y tienen documentos que les he enviado para más soporte. O sea que usted no tienen que andar buscando. No tienen, le estoy enviando todo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, empiezas a hacer tus cálculos. Dice, son las ecuaciones de transformación. Y con esas ecuaciones de transformación vas a conocer las componentes, las nuevas componentes en el plano, en el omega plano complejo, de las componentes que tengo aquí. ¿Sí? Dice, bueno, a ver, el punto A de coordenadas 2,0 me lo voy a enviar a A' ¿de qué coordenadas? Si aquí tiene X y Y, ahora va a tener U y V. Pero ¿quién es U y V? Ah, ya lo tengo aquí. Únicamente vas a sustituir. Dices X vale 0, no, X vale 2, Y vale 0, entonces me queda 3. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Porque Y vale 0, X vale 2, más 1, 3. Entonces, esta es la componente U. Y la componente V, tienes, pues aquí está. X, ¿cuánto vale? 2. Y vale 0. ¿Sí? Y 1, se queda 2, 3, ¿verdad? ¿Sí? Y me queda 3. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, porque U, estamos en A, B. En B me queda X, X vale 2, Y vale 0, 3. Ya lo tengo, imagen. ¿Sí? Bien. Ahora el punto B, que tiene coordenadas 0,2. Me lo llevo a B'. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto sería? A ver. ¿Sí? La componente U, me quedó cuánto. Entonces, dices X vale 0, Y vale 2, entonces me queda menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Chequen bien. La componente B para este punto, ¿sí? 0, menos 2, X vale 0, Y vale 2, 3, ¿sí? Pues, menos 1,3, ¿sí? Sí, ¿verdad? U me queda X vale 0, Y vale menos 2 más 1 menos 1. X vale 0, Y vale 2 más 1, 3. ¿Sí? Después, ¿qué? C. C tiene de coordenadas menos 2, 0. Me lo lleva a C'. ¿Sí? La componente U
¿sí? Entonces sería menos 2 lleva de 0. Sería menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Chequen bien, por favor. La componente V sería x vale menos 2 lleva de 0 más 1. Menos 2 más 1 menos 1. ¿Sí? Sí. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y después el punto D. Chequen bien, por favor. D tiene coordenadas 0,-2 y me lleva a D'. ¿Qué coordenadas tiene? U, x vale 0, llévale 2, menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Y B tiene x vale 0, llévale 2, 3, menos 1, 3. ¿Sí? Pero está bien. X vale 0. Dos más 1, 3. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? A ver, 3, 3, menos 1, 3, menos 1, 3. A ver, revisen bien. Luego a veces por ahí un signo se escapa. Una operación. 2,0. 0,2. Entonces únicamente aquí le corrigen. ¿Sí? Aquí, donde lo señalo aquí con esta flechita. No es 2, es menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambian las cosas. Por ese signo. Por eso le dije que hay que checar todo, ¿no? Entonces la componente U vale 0 para X. Llévale menos 2, me queda 2 más 1, 3. ¿Sí? Y la componente V, X vale 0, menos 2 más 1, menos 1. Y ahora sí. ¿Sí? Y esos puntos que van a ser, es precisamente ponemos aquí, a esa escala, ¿no? Adecuada. Entonces sería el punto 3,3, ¿no? No sé, 1, 2, 3. 3 por aquí. ¿Sí? Ese punto A'. B', menos 1, 3. Menos 1, 3 anda por aquí. ¿Sí? Es el punto B'. C', menos 1, 1. Menos 1, menos 1. Menos 1 anda por aquí. Más o menos. Sería C'. Y el punto D', 3 menos 1. 1, 2, 3 menos 1. Y aquí estaría el punto D'. ¿Verdad? Y unes todos ellos, punto A con B, A' con B', más o menos está aquí. Sí, así. B con C, B' con C', y sería esta parte.
C con D, C' con D', este y este. Y me quedó este cuadrado. Entonces, ¿qué le hizo esta transformación? ¿Qué le hizo a esta figura? ¿Verdad? ¿Qué le hizo? Primero, la está rotando, ¿verdad? Porque aquí la tengo inclinada, observen, ¿sí? Puedo conocer el ángulo, sin problema, de B y A prima, B prima, conozco el ángulo, que vale 0 grados. Entonces te das cuenta que hubo una rotación. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa figura se está moviendo. Se está rotando. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues, fíjate, nada más son 45 grados. Se está rotando 45 grados. ¿Sí? Al rotarla 45 grados me quedó así. Es lo que tengo aquí, su imagen. Y después, por ejemplo, el punto A, me lo llevó en la prima. Lo está moviendo también. Entonces, te das cuenta que hay una traslación y una rotación. ¿Sí? Y la traslación está ahí indicada también. Y la rotación también está indicada ahí. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, tú lo estás haciendo con tu problemita que tienes. En particular, tú escogiste uno. ¿Sí? Entonces, la aplicación que tú le estás dando o la transformación, obviamente es diferente a la que yo indiqué aquí. Y la nueva figura que tienes, la estás comparando con la original que tienes y te estás dando cuenta de que hay ciertas, dos casos o dos situaciones importantes. Una de ellas es la traslación, hacia dónde se está trasladando los puntos, a un punto en particular, digamos. Y también, si existe movimiento o rotación, también te lo está indicando. Como aquí en mi problema, ¿no? Sí, bien. Entonces, ya andamos en tiempos, son 11:29. Voy a mandarles foto y ya tomo la foto de asistencia. ¿Sí? Preparen, entonces, sus cámaras, foto de asistencia, y yo les mando esta foto. Y continuamos. Continuamos, ok. Entonces, continuamos mañana. ¿Sí? Bien, sale pues. Ya estamos en tiempo. ¿Sí? Tomo la foto y ustedes ya se pueden. Ahí va la foto. Los que están, los que no están, no están. Sale. Nos vemos mañana. Me quedé con 17. Pues sí, es normal. Hasta mañana, Nos vemos profesor. mañana. Adiós. Me mandan su problema, por favor. Sí, profe. Sale.